¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Antes de comenzar los invitamos a que se suscriban a este canal, es súper importante para nosotros. También los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Allí van a poder encontrarnos como Aprendiendo en menos de 15 minutos y van a poder descargar gratis infografías de asignaturas como filosofía, sociología, historia universal, historia de México, entre otras. Dicho esto, es momento de comenzar. La sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Tratados de Bucareli, reconocimiento de Estados Unidos a costos elevados. El objetivo de esta presentación que está por iniciar es comprender en esencia en qué consistieron dichos tratados. Además, vamos a identificar algunas causas de lo que provocó la cuestión de los tratados de Bucareli. Y por último, vamos a conocer consecuencias de dicho convenio. Con esto comenzamos. Decimos entonces que el día 13 de agosto del año de 1923 fue firmado el conocido como Tratado de Bucareli. Van a estar implicados en este caso los gobiernos de Estados Unidos y de México. Lo anterior, este Tratado de Bucareli se va a presentar debido a que ciudadanos estadounidenses exigen, y bueno, también empresarios estadounidenses van a exigir se les indemnice sobre todo por cuestiones de consecuencias de la Revolución Mexicana. México necesitaba en aquel momento de manera muy urgente y especial que el gobierno de Estados Unidos los reconociera como un gobierno legítimo. Y entonces hemos explicado en pocas palabras en qué consiste los tratados de Bucareli. Lo decimos sencillo y en pocas palabras. Tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y México, donde los estadounidenses exigen se les indemnice tanto a ciudadanos como a empresarios por los perjuicios provocados por la Revolución Mexicana. Vemos a los presidentes firmantes, del lado izquierdo al presidente estadounidense, caso de Calvin Coolidge, y del lado derecho tenemos a nuestro presidente, el general Álvaro Obregón. Y bueno, veamos algunas causas, qué fue lo que provocó la existencia de los tratados de Bucareli. En principio, por supuesto, tiene que ver con la Revolución Mexicana y los cambios importantes que se van a suscitar en algunos artículos como el tercero, principalmente en este tema lo que sucedió en el artículo 27, el 123, entre otros artículos. Y entonces sería una de las causas, principalmente las reformas que se van a hacer a la Carta Magna en relación al artículo 27. También podríamos decir como otra causa la forma violenta en cómo Álvaro Obregón llega a la presidencia. Y entonces ahí pues va a haber ya serias diferencias entre los gobiernos de Estados Unidos y de México, la cuestión de la reforma del artículo 27 y también la manera ilegítima, porque así fue como lo marcó el gobierno estadounidense, de la manera en cómo llega al poder, en este caso, el que vemos en la imagen, el general Álvaro Obregón, año 1920. Y entonces hablemos un poquito sobre el artículo 27. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 estableció, en el caso del artículo 27, la estatización de la explotación de los recursos naturales del país, en especial el caso del petróleo. Y entonces, con esta reforma, prohibía que extranjeros tuvieran permisos o posibilidades de la explotación de, en este caso, el petróleo. Obviamente los estadounidenses no van a estar de acuerdo con esta medida, dado que en aquella época y sobre todo en la época del Porfiriato, pues van a ser prácticamente los empresarios principales que tienen que ver con la explotación de recursos naturales, sobre todo el caso del petróleo en nuestro país. Y entonces el artículo 27, pues de cierta manera hace que los estadounidenses no estén de acuerdo con el gobierno que estaba prevaleciendo después de la Revolución Mexicana. Álvaro Obregón va a utilizar su popularidad, ¿no?, para poder en este caso convencer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que dictaminara que el artículo 27 solo podría referirse en cuestión de explotación de bienes nacionales a los procesos posteriores de 1917. Dicho de manera sencilla, es
en este caso, suspender la posibilidad de que se les aplicara a aquellos estadounidenses que hubieran obtenido, en este caso, alguna situación de reexplotación de petróleo. Y entonces con esta situación es donde prácticamente los estadounidenses pues van a firmar los tratados de Bucareli, porque en este caso se les va a quitar la situación, no se les va a aplicar la ley, dicho de otra manera, porque al final con esta medida se buscaba que al final hubiera una relación mucho más cordial y sobre todo se reconociera el gobierno, la presidencia de, en este caso, Álvaro Obregón. Y bueno, el documento que nosotros conocemos como los tratados de Bucareli, pues más bien debería llamarse un convenio, porque al final se trata solamente de una convención especial, sobre todo ante las reclamaciones por pérdidas de los ciudadanos estadounidenses. Cabe señalar, y esto es muy importante, que en este caso el tratado de Bucareli no fue aprobado por los respectivos congresos, tanto por parte de Estados Unidos, tanto por parte de los diputados de nuestro país. Y entonces estos mal llamados tratados de Bucareli, pues más bien deberían considerarse como un convenio, porque al final es una forma de un acuerdo donde entonces, en este caso, el gobierno mexicano, dicho de manera sencilla, se comprometía a indemnizar a aquellos estadounidenses que fueran perjudicados, ya sea por la situación de la Revolución Mexicana o ya sea por la cuestión esta de la aplicación del artículo 27. La urgencia de acuerdos con Estados Unidos a un año de las elecciones presidenciales tal vez tiene que ver con una estrategia de Álvaro Obregón, que nuestros vecinos no apoyaran a los opositores de su gobierno. Esto también podría ser una manera de interpretar la existencia y podría verse como una consecuencia de los tratados de Bucareli, porque al final, en este caso, lo que buscaba Álvaro Obregón, pues era tener la amistad, en este caso, del gobierno de Estados Unidos, porque tenemos que decirlo como debe ser, pues está comprobado que en aquellos tiempos, sobre todo en aquellos tiempos, había una influencia importante del gobierno de Estados Unidos en lo que tenía que ver con las elecciones presidenciales. Y entonces aquí Álvaro Obregón, con los tratados de Bucareli, pues tal vez estaba pensando en el futuro, estaba pensando en la forma de cómo en este caso hubiera una transición de poder sin problemas, en este caso cuando Plutarco Elías Calles pues se iba a elegir, su amigo Plutarco Elías Calles se iba a elegir como el siguiente candidato presidencial. Ya terminando también, podríamos plantear como consecuencia que el siguiente presidente, Plutarco Elías Calles, va a rechazar los tratados, prácticamente los elimina, y en el año de 1926 va a promulgar una ley que cancela permisos para extraer petróleo, que se les impidiera, sobre todo la cuestión de los extranjeros, esta situación de poder extraer el recurso natural. Y entonces el problema va a seguir, en este caso va a continuar incluso hasta que va a tener fin, el problema se va a terminar, esta situación de la cuestión petrolera en nuestro país se va a terminar cuando se va a dar la expropiación petrolera de manera definitiva, en este caso en el año de 1938, con el gobierno, con la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, con esto le damos fin a nuestra presentación. Muchísimas gracias por su atención. Reiteramos, los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook y también, pues por supuesto, les dejamos claro que está habilitada la zona de comentarios. Cualquier pregunta que usted tenga o alguna sugerencia, estamos por supuesto más que atentos. Nos escuchamos y nos vemos en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.